analizado que una región, ¿verdad? Puede ser cuadrada o rectangular, pero en ocasiones no vamos a nosotros a tener una región R definida de esa manera, sino que pudiera ser ya sea del tipo 1 o del tipo 2, encontrar una región con esas características. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo 11, lo cual se nos pide evaluar este integral doble en esta región D. Aquí hay que revisar la región D, si es que está limitada por ciertas curvas y verificar cómo nosotros debemos eh, hacer una elección si es de tipo 1 o de tipo 2. Bien, aquí nos recuerdan que la región D está acotada por esta recta y luego tenemos una parábola. Y cuadrada es igual a 2x más 6. Bien, si ustedes notan, al intentar hacer la graficación, ¿verdad? De y igual a x menos 1, y cuadrada igual a 2x más 6, nos corresponde a tener la figura 17. Bien, aquí tenemos funciones, podemos decir y es igual a f de x, y aquí también y es igual a f de x. Entonces, alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Si tenemos funciones de x, podemos nosotros hacer una elección de una región de tipo 1. Bien, si nosotros intentamos hacer la graficación de tipo 1, ¿verdad? Como la que teníamos en el inciso A, aquí se observa la recta que está indicada, vamos a marcarla de color rojo. Ahí está nuestra recta, ¿vale? Y luego tenemos la segunda ecuación. Pero esta segunda ecuación, recuerden que teníamos aquí y cuadrada. Entonces, si calculamos una y, vamos a tener más menos. Es decir, vamos a tener dos funciones, ¿vale? De x. Y esas se ven reflejadas acá, en la parte del inciso A. Porque una, ¿verdad? Va a ser una raíz cuadrada, va a ser positiva, como la que tengo aquí marcada de verde. Y la otra va a ser negativa, ¿vale? Ven ustedes ahí, y es igual a la raíz cuadrada de 2x más 6, que corresponde, repito, a esa parte superior. Y es igual a menos la raíz cuadrada de 2x más 6, que corresponde a la parte inferior. Bien, aquí incluso para calcular esta región D, tenemos que considerar este punto de intersección, ¿verdad? Que sería en menos 1, menos 2, también este en 5, 4. Y luego ustedes observan, tenemos aquí otro dato, ¿verdad? Que sería en menos 3. Ahora, a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si nosotros estas dos funciones las llegamos a analizar como una región de tipo 2? La región de tipo 2 nos dice que x es igual a f de y, ¿verdad? Y aquí también tenemos que buscar otra x que sea, vamos a ponerle g de y, ¿vale? Entonces tenemos que buscar estas funciones en y. Por ejemplo, aquí podríamos decir que y más 1 es igual a x. En este caso, y cuadrada menos 6 es igual a x, pero sería entre 2, ¿vale? Vean ustedes que analizarla como una función, ¿verdad? Como funciones de tipo 2, ustedes pueden revisarlo y estaría aquí, ¿vale? En la parte del inciso B, que es una región tipo 2. Bien, ahora vamos a marcar nuevamente la recta. Recuerden que la recta ahora es en función de y. Ven ustedes que la recta, ¿verdad? Permanece igual, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es la curva. Recuerden que nos quedó y cuadrada entre 2 menos 3. Pero esta curva
expresa esta parábola, ¿vale? Pero es una parábola que se considera completa, ¿verdad? Bien, en este momento también tenemos los mismos puntos de intersección, -1, -2, 5, 4, ¿verdad? Y ahora es comparar una función, ¿verdad? De tipo 1 con una función de tipo 2. Y si ustedes observan, si la revisamos y si queremos trabajarla como una de tipo 1, se volvería un poquito más tedioso y es más complicado porque hay que considerar aquí dos regiones, ¿verdad? Una región en la parte superior y otra en la parte inferior. Pero además tenemos aquí funciones, una raíz cuadrada que domina la parte superior, ¿verdad? O es decir, por encima del eje X y la otra función que domina por debajo del eje X, que está en color verde. Sin embargo, en la parte del inciso B, que si se considera como una región de tipo 2, ¿verdad? La curva de color verde es toda esa parábola completa, ¿vale? No tenemos nosotros la necesidad de tener que considerar una función por encima de X y una función por debajo de X. Bien, para este análisis, ¿verdad? Porque a lo mejor a alguien le puede todavía costar hacer una buena elección de qué tipo es, si es de tipo 1 o de tipo 2. Ya vimos que por lo regular las de tipo 1 se expresan en función de X y las de región de tipo 2 se expresan en función de Y. Sin embargo, al no decirnos, ¿verdad? También el problema con qué región, con qué tipo trabajarla, nosotros nos tenemos que dar esa tarea, la de estar investigando, a ver, ¿cuál me conviene más? Por ejemplo, el inciso A es una función, sí, de X, así como las funciones me las proporciona el problema, pero es más complicado, ¿vale? Recuerden en su curso de cálculo integral, creo que cuando estuvieron el área entre dos curvas, creo que fue en ese subtema, el área entre dos curvas, bueno, prácticamente se toparon con un problema similar a este, en donde era un poquito más tedioso, ¿verdad? Porque se trabajaban incluso en la integral con raíces cuadradas. Y bueno, ahí ustedes tuvieron que hacer algunas otras, otros análisis para tener mejor una respuesta, ¿vale? Entonces, la recomendación es esta. Cuando ustedes intenten darle una solución a un problema de este tipo, vean ustedes que las curvas, ¿verdad? En este caso, la que tengo aquí de color verde, sea solamente de una función, ¿vale? De una función, en este caso ya de y, a comparación del inciso A, que sí es de una función, pero está dividida en dos partes, donde una es positiva y otra es negativa, entonces es más tedioso, ¿vale? Aquí la recomendación sería que nosotros trabajemos este problema como una región de tipo 2. Y la integral incluso nos la va a agradecer porque va a ser más sencilla, ¿vale? Bien, entonces, si es una región de tipo 2, hay que revisar el intervalo, ya que ustedes tienen la gráfica. Em, ustedes pueden notar, ¿verdad? Si es en ese momento con respecto a Y, podemos decir que las rectas a considerar serían así. Tenemos nosotros, dijeran por ahí, tenemos que barrer desde esta, imagínense que está horizontalmente, ¿vale? Y esta también, ¿vale? Hay que barrer de aquí hacia acá, ¿vale? En la integración, es decir, toda esta región. Entonces, el intervalo de integración para Y, porque Y sí está definido, sería de -2 a 4, ¿verdad? De -2 a 4, aquí podemos escribir que para Y es de -2 a 4. Y para X sería entonces la curva mayor, que es Y más 1, y le vamos a restar, a ver, tenemos entonces la dirección de la flecha, aquí la tenemos, aquí tenemos la flecha, me indica en ese caso la mayor tendría que ser, sí, es Y más 1, pero aquí vamos a escribir la menor, que sería entonces Y cuadrada entre 2 3
hasta el y más 1, ¿vale? Así. La mayor es la función de color rojo y la menor sería la de color verde. Por eso en el intervalo coloco primero la cuadrática y después la lineal. Bien, ustedes pueden observar aquí, recuerden que por lo regular siempre tenemos que escribir nosotros el primer integrando con constantes, ¿verdad? O números reales, que sería de menos 2 a 4, ¿verdad? El intervalo que nosotros calculamos aquí, que sería este. Y después vamos con esta integral, que sería de menos 1 medio, y cuadrada menos 3 hasta y más 1. Y es lo que les comentaba, ¿vale? Hacer esta elección, ¿vale? Ahora, recuerden la función de dos variables es de x por y. En este caso, ¿verdad? Vamos a tener que iniciar integrando, ¿verdad? Con respecto a x y después con y. Entonces, si ustedes observan, aquí la integración, ¿verdad? Sugieren que es x cuadrada entre 2 por y, se evalúa desde esta parábola hasta esta recta. Aquí ustedes pueden observar el proceso, la sustitución de la evaluación y después, realizando los productos correspondientes, tenemos este polinomio, ¿verdad? De y se integra, ¿vale? Se integra de menos 2 a 4 y nos daría 36 unidades cúbicas, ¿vale? Esta sería la recomendación. Vean, incluso, repito, la integral agradece porque son sencillas, ¿vale? Bien, entonces se agradece, ¿verdad? Haciendo desde el inicio una buena elección de qué tipo es, si es de tipo 1, de tipo 2, la región que nos proporcionan, pero vean qué hubiera pasado si alguien dice, ¿sabes qué? Vamos a intentar resolverla con la de tipo 1, ¿vale? Vean ustedes aquí que la integral hubiera sido expresada de esta manera. Aquí el intervalo nuevamente cambia, ¿vale? Porque estaríamos observando esta región A. Si es con respecto a X, recuerden la primera intersección sería de menos 3, ¿verdad? Hasta, en este caso, menos 1, ¿verdad? Menos 1. Entonces, ellos sugieren, en este caso, que se trabaje de menos 3 a menos 1 y luego van a elegir el integrando, ¿verdad? Para esta parte, ¿vale? Entonces tenemos ahí que sería desde menos la raíz cuadrada de 2x más 6 hasta la raíz cuadrada de 2x más 6. Ojo, solo estamos contemplando esta de acá, ¿vale? ¿Verdad? Esta. Entonces, me hace falta luego hasta 5, ¿verdad? Porque aquí tengo otra intersección. Hay que elegir, ¿verdad? Hay que hacer esa elección, ¿vale? Recuerden aquí que de menos 3 a menos 1, como tenemos la curva, ¿verdad? La curva mayor, que sería esta de 2x más 6, ¿verdad? Y la curva menor sería esta, que sería la opuesta, negativa. Y aquí también hacemos esa elección, la curva mayor, ¿verdad? Y la menor. Pero ahora sería de menos 1 hasta 5. Es decir, aquí hay que sumar todavía, ¿vale? Más de 1 hasta 5, de x menos 1, ¿verdad? Que será la recta hasta la curva mayor, ¿vale? Bien, ahí ustedes pueden observar la integral. Sigue siendo doble, pero ya son dos integrales, ¿vale? ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, que requiera más trabajo para resolverla, ¿vale? Bien, entonces, alguien puede sugerir, ¿verdad? Que puede hacer cualquier elección, ¿verdad? A lo mejor alguien va a decir, es que yo puedo hacer cualquier elección, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, la que quieran, ¿verdad? Hay algunos que sí son muy buenos en la parte de las integrales. Adelante, ¿vale? Yo no les digo nada, pero la recomendación sería hacer una buena elección para encontrar rápidamente la solución. Si alguien intenta hacerla así, bueno, adelante, ¿verdad? Pero sí se varía. Aquí el punto más importante es el tiempo, ¿vale? Porque imagínense en el examen, si nos proporcionan una hora resolver dos problemas, ¿verdad? Y que nosotros queramos elegir esta opción, bueno, se puede resolver, pero nos llevaría un poquito más de tiempo, ¿vale? Bien, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Ahora,
Tenemos el ejemplo 12, en donde se nos piden calcular el volumen del tetraedro acotado por los siguientes planos. Aquí ustedes pueden observar que tenemos un plano, aquí tenemos otros, ¿verdad? Tenemos aquí cuando x es igual a 2y, x es igual a 0 y z es igual a 0. Recuerden que cuando z es igual a 0, ¿verdad? Y x es igual a 0, es que estamos hablando de los planos coordenados, ¿vale? Bien, ahora, si ustedes observan, aquí tenemos en la figura 18 este tetraedro. Bien, entonces vean ustedes que tanto en x igual a 0, ¿verdad? Y z es igual a 0, y junto con x es igual a 2y, ¿verdad? Nosotros podemos observar aquí x, que es igual a 2y, que sería hasta acá. Y tenemos este plano, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar cómo x es igual a 2y, corresponde a todo este plano, y esta cara corresponde a este plano, ¿verdad? Prácticamente hay entonces 4 planos. Bueno, de hecho hay, a ver, déjenme ver, 1, 2, 3, sí, 4 planos. Ah, podemos nosotros notar aquí 2 de frente, y aquí, bueno, tendríamos otro posterior y otro inferior, que bueno, aquí el plano sería entonces XY, ¿vale? Entonces tenemos ahí 4 planos, ¿vale? Que están creando este tetraedro. Si nosotros observamos, existen algunos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, 0, 0, 2, existe también 0, 1, 0, y luego 1, un medio, 0, ¿vale? Que es las coordenadas, ¿verdad? De cada una de estas aristas, ¿vale? Recuerden que son aristas. A ver, déjenme ver. A ver, son de los puntos. A ver, ok, son de los puntos. Son de los puntos que tenemos en este caso, ¿vale? Bien, ahora, nosotros nos interesa, ¿verdad? Analizar el plano XY. Recuerden que el plano XY sería este, que marca aquí de color negro, ¿verdad? Sería este. De este plano XY, lo que nosotros obtendríamos, ¿verdad? En 2 dimensiones sería esta región D, ¿vale? Que prácticamente esta es una recta, ¿verdad? Ahí tenemos una recta y aquí tenemos otra recta. Bien, recuerden el eje X hace referencia a este eje y el eje Y es el que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí se observaría entonces esta, podemos decir incluso, podemos relacionarla con la base, ¿verdad? La base que tiene a lo mejor esta, esta geometría en el espacio. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos aquí un plano que x es igual a 2y, ¿verdad? Y yo quiero, o bueno, aquí ellos lo que intentan escribir es en una función de x, podemos nosotros encontrar esa función, que me dice que y es igual a x entre 2, la que genera esta recta. Y aquí la otra, ¿verdad? Nos sugiere que si esta es tu ecuación de plano, como la que tenemos aquí, pero cuando z es igual a 0, porque no tenemos elevación, o bueno, nuestra elevación sería 0, ¿verdad? Nos quedaría x más 2y igual a y. Si nosotros buscamos una función de y, nos quedaría 1 menos x entre 2. Entonces, esa sería la que expresaría esta recta. Y ahora aquí es preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros considerar esta región D? Si es de tipo 1 o de tipo 2, ¿vale? Incluso aquí se llega a observar la intersección, ¿verdad? Que sería 1,1 medio, ¿vale? Bien, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La región D, ¿verdad? Va a estar limitada, ¿vale? ¿Por quiénes? Por estas dos rectas, ¿vale? Una recta del plano y otra recta de este plano. Ahora, aquí, es decir, bueno, si mi función al principio se nos comentó que yo tengo un plano de 3 variables, aquí tengo un plano que es de una variable, ¿vale? Incluso aquí nos dicen el plano, que sería este, que es x más 2y más z,
nosotros podemos sugerir, ¿verdad? Que la región D sea entonces igual a esa integral doble. Esta región D, nosotros sabemos, ¿verdad? Que si la observamos con respecto al eje X, alguien va a decir, ¿sabes qué? El intervalo tendría que ser entonces de 0 hasta 1, ¿verdad? En ese momento. Pero, ese sería en X, pero en Y, que es vela en esta dirección, en Y sí va cambiando. En Y, ven ustedes que tenemos aquí una función, ¿verdad? Y luego tenemos aquí otra función. Y esta flecha de color azul nos dice, ¿sabes qué? Vas a elegir en esta dirección la curva menor y la curva mayor. Alguien va a decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces en X, el intervalo a considerar tendría que ser ¿de cuánto? De 0 a 1, ¿verdad? En X, ¿vale? Y vean cómo X permanece como la última diferencial. Y de acuerdo a esto, vean ustedes que hay la curva menor tendría que ser y es igual a x menos 2, ¿vale? ¿Por qué? Recuerden siempre ustedes trazar esta flechita, ¿vale? Aquí la vemos nosotros de color azul, pero la flechita de color azul me indica la unión, ¿vale? Es una unión entre estas dos rectas, ¿vale? Y esta unión, repito, me sugiere, ¿sabes qué? Nosotros recomendamos que tú observes este problema con una región de tipo 1, ¿vale? Entonces, elegimos que y, que sea x entre 2, y la mayor sea 1 menos x entre 2, ¿vale? Y es así como nosotros escribiríamos eh, esta integral, ¿vale? Y aquí, bueno, nos sugiere que sería 2 menos x menos 2y. Recuerden que hay que integrar con respecto a y. Bien, ya que nosotros indagamos, ¿verdad? Identificamos de qué tipo es, ¿verdad? O qué se nos recomendaría en este caso, ¿verdad? Aquí sería de tipo 1, ¿verdad? Entonces, se integra, ¿vale? Integramos con respecto a y, ¿vale? Ahí tenemos nosotros la integración ya simplificada. Se evalúa, vean aquí que en la siguiente integral se tienen esas sustituciones. Se simplifica, vean ustedes cómo se encuentra un polinomio de grado 2, o bueno, podemos decir una función de x, y se integra. Recuerden que será de 0 hasta 1, ¿verdad? Y encontraríamos nosotros en este momento lo que es el volumen, ¿verdad? Que sería 1/3, ¿vale? 1/3, recuerden ustedes escribir ahí unidades cúbicas. Bien, este es otro ejemplo que nosotros podemos ya confirmar en ese momento. Y tenemos aquí el siguiente, que se nos pide evaluar la integral iterada de 0 hasta 1, de x hasta 1, del seno de y cuadrada, diferencial de y, diferencial de x. Bien, si ustedes notan, esta integral doble, así como la observamos, ¿verdad? Aquí solamente hay la función del seno de y cuadrada. Bien, esta función es de una variable. Y recuerden que nosotros podemos, ¿verdad? Resolverla en ese momento. Bueno, aquí nos piden, ¿verdad? Nos solicitan que sea de esta manera, ¿vale? Integrarla primero con respecto a y. Pero aquí nos sugieren que resulta, ¿verdad? Imposible hacerlo analíticamente. Así que lo apropiado es cambiar el orden de la integración. Eso se logra considerando la integral iterada como una integral doble. Y utilizando la definición 8 tenemos lo siguiente. Bien, aquí la sugerencia es, ¿verdad? Que de la integral que nosotros se nos solicita, se iguale, ¿verdad? A esta integral doble de la región D de esta función seno de y cuadrada por la diferencial de a. Pero recuerden que esta región D está limitada, ¿verdad? Por los valores que tienen estas dos integrales. Por ejemplo, en x recuerden que me dice que es de 0 a 1 y que y es de x hasta 1. Y si revisamos bien esta región D, ¿verdad? Podemos nosotros observar
alguien me va a decir, ¿sabes qué? Si la revisamos con respecto al eje X, el intervalo efectivamente es de 0 a 1, pero en el caso de Y, ¿verdad? Tenemos ahí la dirección, ¿verdad? La unión de esta recta con esta recta, que sería Y igual a X hasta Y igual a 1. Y la región D se encontraría así, ¿verdad? Vean ahí ustedes que se forma en ese momento un triángulo. Bien, nosotros ya revisamos la representación de esta expresión, pero nos sugieren de que si la región D, ¿verdad? Se considera de 0 a 1, pero en Y, vean qué ocurre, de 0 a 1, entonces, es decir, que nosotros estamos eligiendo, ¿verdad? Aquí Y igual a 0 hasta 1, ¿verdad? Sería estas dos rectas en la dirección de Y. Y luego tenemos que va de 0 hasta, bueno, 0 menor o igual que X y X menor que Y, entonces iríamos de 0 hasta Y, pero en X, ¿vale? Es decir, en X yo estoy aquí en 0, ¿verdad? Hasta la parte que tenemos aquí, ¿verdad? Que me consideraría yo decir, bueno, que Y en ese caso va a depender de X, ¿vale? Bien, entonces podemos nosotros confirmar, ¿verdad? Que la curva sería así. O bueno, incluso vamos a cambiar la siguiente flecha que me va a decir ahora esta dirección. Yo digo, ¿sabes qué? Repito, el intervalo va a ser de 0, ¿verdad? 1, esta recta de color amarillo, pero con esta, pero sabemos que aquí no puedo yo trazar una recta porque tengo una curva. Entonces la 1 con esa curva, por eso definimos que sería hasta Y, ¿vale? Bien, entonces si reescribimos, ¿verdad? La integral anterior, podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Esta integral doble es igual a esta región, es decir, sería nuevamente de 0 hasta 1, luego de 0 hasta Y, del seno de Y cuadrada, diferencial de X, diferencial de Y. Vean ustedes, ¿verdad? La diferencia de la primera integral que nos proporciona el problema con respecto a la que estamos nosotros como que reescribiendo, ¿vale? Recuerden por qué. Uno de los requisitos, ¿verdad? Es que en este caso iba a ser un poquito más, ¿verdad? Difícil de resolverlo analíticamente, ¿vale? Y recuerden que cuando nos referimos analíticamente, es hacerlo manualmente, ¿vale? Por eso se hace esa reconversión, ¿verdad? O esa reescritura, revisando nuevamente la región D, planteando, ¿verdad? Si hay otra posible recomendación para trabajar esa región D de un poquito más sencillo. Y la sugerencia es que podemos trabajarla así, ¿verdad? En vez de integrar primero con respecto a Y como se solicitaba, se va a hacer ahora primero con respecto a X, ¿vale? Y aquí la sugerencia es que cuando nosotros integremos con respecto a X, nos quedaría entonces X por el seno de Y cuadrada. Recuerden evaluarla, en ese caso de 0 a Y, nos quedaría esta función, ¿verdad? Que sería de 0 hasta 1 de Y por seno de Y cuadrada diferencial de Y. Y aquí, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, tenemos que simplificar esto, entonces la sugerencia sería tener este resultado, ¿verdad? Integrando, obtenemos evaluando de 0 hasta 1, ¿verdad? Se encuentra la solución, ¿vale? Hay que tener en cuenta también, y mucho cuidado, porque algunas integrales dobles, ¿verdad? Como la que nos mostraron en este caso, van a ser un poquito tediosas para ser resueltas, ¿vale? Bien, incluso aquí se llega pues, a apreciar cómo nosotros cambiamos, ¿verdad? A una región de tipo 2, ¿vale? Y es así como les colocaba la flechita de color azul, que vamos de X es igual a 0 hasta cuando X es igual a Y, ¿vale? Sería un poquito más sencillo, ¿verdad? A trabajarlo así que hacerlo de esta manera. Aquí vamos a limpiar un poco, ahí está, ¿vale? Que hacerlo así.
¿vale? Bien, esa sería la sugerencia del ejemplo anterior. Bueno, hay que recordar en ese momento algunas propiedades básicas de esta integral doble. Nosotros ya las hemos comentado. Eh, recuerden que si tenemos una función de dos variables y además existe una constante c, ¿verdad? La sugerencia es que las constantes permanezcan fuera de la integración, ¿verdad? Incluso aquí sería de la doble integración. Y si nosotros tenemos, ¿verdad? Una adición entre dos funciones de dos variables, se pueden calcular separadamente, obviamente respetando esa región D. Incluso también podemos nosotros hacer una elección. Tal vez algunas funciones, por ejemplo, f de x, y pudiera ser mayor o igual que g de x, y. Al calcular esas regiones D, recuerden que son volúmenes, pudieran ser que esas integrales dobles, ¿verdad? Una fuera, por ejemplo, f mayor o igual que la siguiente, ¿verdad? Bien, esto sugiere, de acuerdo al teorema número 8, que si una región D, ¿verdad? Es igual a la unión de una, podemos decir, región D1 con una región D2, entonces D1 y D2 son disjuntos, excepto quizás en sus fronteras. Y nos mandan a observar la figura 22. En la figura 22 nosotros podemos notar, ¿verdad? Que tenemos una región D, la región D contempla, ¿verdad? Considera lo que es la región D1 y la región D2, es decir, por medio de una unión. Entonces, si tenemos ese tipo de regiones, ¿verdad? Podemos nosotros formar una, ¿vale? Ven aquí, hay dos pequeñas regiones, D1 y D2. Podemos nosotros considerarla una, ¿verdad? Que sería igual a D. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Si yo tengo una región de 1, ¿verdad? Obviamente debe de existir una función de dos variables, ¿verdad? Para calcular cierto volumen. Es decir, recuerden que el volumen va del plano, ¿verdad? Que se considera en XY para la región de 1 hasta la superficie. Y luego calcular el volumen, ¿verdad? De la región de 2, que también va del plano XY hasta esta función de dos variables, ¿verdad? Va a tener cierto volumen, pero pues si yo uno los dos volúmenes de estas dos regiones, ¿verdad? Voy a obtener lo que es D, es decir, pues también voy a decir, ¿sabes qué? Entonces mi integral doble de la región D tiene que ser igual a la suma de las dos anteriores. Y es aquí cuando nosotros unimos, ¿verdad? Unimos esta, eh, este, región D1 con la región D2, ¿vale? Bien, entonces, de acuerdo a esas características, ¿verdad? Es como decir, ¿sabes qué? A lo mejor aquí tenemos nosotros nuestra vivienda, ¿verdad? Y tal vez adquirimos, ¿verdad? Otro pequeño terreno, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, cuando nosotros hacemos esta actividad, ¿verdad? De adquirir, ¿verdad? Algo que tenemos al lado de nosotros, pues ya se vuelve propio, ¿verdad? Y además, que si nosotros teníamos, ¿verdad? Ciertas características en D1, pues con D2, al sumarlas, se incrementan. Y aquí, recuerden, nos referimos a volumen, ¿vale? Eso tiene una gran facilidad, ¿vale? Porque en ese momento, hablar de volúmenes, pero para ciertas curvas, ¿verdad? O en regiones D, se pudieran dividir, ¿vale? Es decir, a lo mejor las curvas, ¿verdad? De mi región D general, ¿verdad? Pudiera ser que está un poquito tediosa, complicada, hacer una buena elección, ¿vale? Para calcular el volumen. Algunas veces conviene, ¿sabes qué? Hacer algunas, podemos decir cortes, subdivisiones, ¿verdad? Y formar una función, ya sea de tipo 1, ¿verdad?
más una función, incluso se pueden sumar de tipo 2. Aquí ocurre si nosotros observamos la figura 23. Vean ustedes que tenemos el inciso A. El inciso A muestra claramente pues una curva, ¿verdad? Vean ahí cómo está la curva. Incluso vamos a hacerla un poquito más amplia. Y aquí voy a marcar. Tenemos esta curva, ¿verdad? Vean ustedes la condición en la que se encuentra. Alguien me va a sugerir, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya estudiamos de la unidad número 2, que esta curva efectivamente no es una función, ¿verdad? Alguien ya, incluso desde cálculo diferencial, va a decir, ¿sabes qué? Esta no es una función. Sí es una curva, pero no es una función, ¿vale? Y si nuestra región D cumple esta característica, nos conviene a nosotros hacer lo siguiente. Recuerden que hasta este momento no tenemos una integral doble que me diga, ¿sabes qué? Si tu región D se trata de tiene características no de una función, pues se resuelve así. No tenemos claramente hasta el momento, pero sí podemos nosotros hacer algunas modificaciones. Y es lo siguiente. Si nosotros sabemos, ¿verdad? Desde cálculo diferencial, desde que nuestro maestro nos platicaba, ¿sabes qué? Una función, ¿verdad? Se va a llamar así si cumple ciertas condiciones. Y una de ellas es que al aplicarle la prueba a la recta vertical, debe de coincidir en un punto, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos una apropiada, ¿verdad? Una apropiada subdivisión, la vamos a llamar, y aquí nos sugieren, ¿sabes qué? Haz la subdivisión aquí, ¿vale? Entonces, tendríamos esta curva, ¿verdad? Luego tendríamos esta. Vean ustedes ahí, esta característica la cumple, ¿verdad? Una región de tipo 1. Y la que yo tengo aquí, en esta parte, me ayudaría a analizarla, ¿verdad? Otra que sería entonces de tipo 2, ¿vale? Entonces, ahí podemos observar en la parte inferior de cada una de esas imágenes la conclusión que se llega y nos dicen, ¿sabes qué? Inciso A, D no es del tipo 1 ni del tipo 2, ¿vale? Inciso B, si nosotros decimos, ¿verdad? Que tengo una región D1 con la unión de otra región D2, si D1 es del tipo 1 y D2 es del tipo 2, ¿vale? Vean ustedes ahí la facilidad que ya tenemos en ese momento de poder determinar, ¿verdad? Ya el apoyo de qué región fue. Anteriormente decíamos, ¿sabes qué? Tienes tu problema, tienes las curvas, tú elige con qué tipo quieres trabajar, tipo 1 o tipo 2, pero ven aquí, ahora tenemos que trabajar con las dos regiones, ¿verdad? Que hemos estado analizando. Bien, y esto sugiere, bueno, que si nosotros tenemos integrales dobles que resolver y la función fuera constante, ¿vale? Por ejemplo, 1 sobre la región D. Entonces, vamos a obtener el área de D. Y eso se sugiere, ¿verdad? Que si la integral doble de la región D de una función de dos variables y sabemos que esa función, ¿verdad? Es una constante, lo que vamos a obtener sería, ¿sabes qué? El producto, ¿verdad? De A por D, ¿vale? Que sería, en ese caso, la expresión 14. Recuerden, eso ocurre siempre y cuando mi función de dos variables sea una constante. No solamente uno, pudiera ser dos, pudiera ser tres, ¿vale? Pero aquí colocamos el 1. Ahora, la siguiente figura, la figura 24, nos proporciona podemos decir una justificación de la ecuación 14. Ustedes pueden observar que tenemos una región D, ¿verdad? Aquí se puede observar de color gris y luego la limitamos con un plano, ¿verdad? O podemos limitarla con Z es igual a 1, ¿vale? Y tenemos ahí entonces entre la región D y Z igual a 1 es cierto volumen.
Eso se refiere a un cilindro, ¿verdad? Que tiene una base D, como la que se observa en la parte inferior, y una altura 1. Y es aquí cuando nosotros nos preguntamos, ¿a qué sería igual entonces el volumen, ¿verdad? De esto. Y decimos, ¿sabes qué? Si nosotros sabemos em, que la altura, porque Z me dice que la altura es 1, si yo lo multiplico, ¿verdad? Multiplico A por D, ¿verdad? A por D, que es parte del resultado anterior, por 1, ¿verdad? En este caso podemos nosotros escribir su volumen de esta manera, que sería una integral doble de la región D, recuerden que debe cumplir esta característica, de 1, ¿verdad? Por la diferencial de A, ¿vale? Bien, y aquí nos recuerdan que si aplicamos las propiedades 10, 12 y 14, se puede probar incluso el teorema siguiente. Bien, vamos a recordar las propiedades 10, 12 y 14. Recuerden que la 10 la tenemos aquí, esta propiedad de las constantes. Aquí la 12, ¿verdad? Definir una función mayor o igual que otra. Y la 14, que sería la que acabamos nosotros de analizar. Bien, eso sugiere, ¿sabes qué? Si tu función f es integrable en una región D y además nosotros observamos que existe una m, ¿verdad? Menor o igual que esta función y esto menor o igual que m mayúscula, siempre y cuando consideremos que un punto de x, y en este, ¿verdad? Que es en esta región D, en donde m minúscula y m son constantes. Entonces podemos decir lo siguiente, que si tenemos, ¿verdad? Esta m minúscula por, por este resultado de la expresión 14, deberá de ser menor o igual, ¿verdad? A la que tenemos aquí en la integral, ¿vale? Esa integral doble de una función de dos variables y esta también deberá de ser menor o igual a este resultado que sería m mayúscula por a por d, ¿vale? Entonces ven ustedes, es como si dijéramos que el volumen que nosotros queremos calcular de esta figura 24, pues no puede ser, ¿verdad? En ese caso, mayor a quién, mayor a este resultado, ni tampoco menor, ¿verdad? Al que tenemos aquí. Entonces, este volumen va a tener que estar, podemos decir que entre un mínimo, ¿verdad? Y un máximo, ¿vale? Y este integral, ¿verdad? Pues tiene que estar en este, podemos decir, en este intervalo, ¿vale? Bien, esa sería la sugerencia para determinar nosotros lo que es el volumen de una región que cumple estas características. Y la podemos aplicar con el ejemplo 14. Si utilizamos esta propiedad que fue la 15 para estimar la íntegra que tengo aquí, sabemos que D es el disco con centro en origen y radio 2. Si me dicen que tiene un radio 2, entonces se trata de una circunferencia. Una circunferencia que su centro está en el origen y es de radio 2. Ahora, nos sugieren, me parece que es en la figura, ah, me dice de radio 2. Ok, no, es otra. Bien, nosotros sabemos, ¿verdad? Que tengo una exponencial, pero esa exponencial tiene como potencia una función de seno de x, incluso un coseno de y. Y la sugerencia es, como el seno, ¿verdad? De x cambia de -1 hasta 1, y el coseno de y, en ese caso también va a ser lo mismo, de -1 hasta 1, se tendría lo siguiente, que si nosotros realizamos, ¿verdad? Esta operación, ¿vale? Es decir, unir el seno de x con el coseno de y, tendríamos los siguientes resultados. Bueno, diríamos que partiríamos de -1 hasta 1. Es decir,
que si evaluamos esta exponencial, ¿verdad? La que tenemos aquí, en menos 1, ¿verdad? Nos quedaría como e a la menos 1. Aquí la evaluamos en seno de x, coseno de y, será menor o igual que e a la 1, que prácticamente e a la 1 es igual a e. Y de acuerdo a esta condición, y bueno, de la propiedad 15, la sugerencia es que si m, ¿verdad?, es igual a e a la menos 1, recuerden que es igual a expresarlo como 1 entre e. Y el máximo, ¿verdad?, al que nosotros nos podemos aproximar es igual a e. Aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros sabemos, ¿verdad?, que en ese caso a por d es igual a tener pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Eso nos quedaría entonces, aquí nos va a quedar como 4pi, ¿verdad? 4pi. Podemos concluir, ¿sabes qué? Que 4pi entre e será menor o igual que esta integral, ¿verdad? Y eso será menor o igual que 4pi por e, ¿vale? Entonces, el resultado de la integral debe de estar en este intervalo. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Bueno, estimar. Estimar este resultado que puede tener la integral. No la hemos resuelto, ¿vale? Aquí hay que dejar claro eso, que esto, si se nos llega a pedir estimar, ¿verdad?, el resultado de nuestra integral, es aplicar lo que es la propiedad del teorema número 9, o bueno, la expresión 15, y decir, ¿sabes qué? El resultado de esta integral no debe ser mayor, ¿verdad?, que 4pi por e, pero tampoco debe de ser menor que 4pi entre e, ¿vale? E incluso si gustan, también pueden colocar en los decimales, ¿verdad? Como una aproximación que se puede nosotros calcular. Bien, eso es lo que ocurre, repito, si queremos solamente estimar el resultado de la integral, ¿vale? Pero no resolverla. Bien, entonces, aquí llegaríamos en este momento. Bien, ya no les voy a pasar o considerar la asistencia porque ya me fui 3 minutos más. Entonces, en la siguiente sesión vale doble, ¿vale? La asistencia. Bien, que tengan una buena mañana, un buen día, un buen inicio de semana y continuamos en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego.